Con base en el caso, identifica el enunciado. Primeramente, hay que entender por partes, ¿sí? ¿Qué es un enunciado? El enunciado quiere decir esto de aquí, el párrafo. ¿Sí? Eso quiere decir el enunciado, el párrafo. Ya hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué debería, en este caso, Israel me dice? Entonces voy a identificar en este caso que debería incluir Israel en su texto. O sea, quiere decir que de estas 4 opciones de respuesta, quiere decir que una de estas va a ser la adecuada para que, en este caso, Israel lo incluya, sí, dentro de su libro que está realizando, de un texto, de un párrafo, me dice. Pero vamos a ir leyendo cada una de las respuestas para darnos cuenta. Me dice, como parte de la evaluación de la asignatura Cine y Sociedad, Israel debe publicar su opinión de una película en una revista de arte. Uno de los requisitos para la publicación es que el texto emplee adecuadamente los conectores lógicos. Ahora, mucho ojo. Siempre que a mí me está hablando, yo les mencionaba a ustedes de conectores lógicos y todo eso, quiere decir que me tiene que estarme hablando a mí de lo que son las comas, de lo que son punto y coma, ¿sí? De lo que son los dos puntos, ¿sí? En este caso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más me quiere decir? Que tengo que darme cuenta si no existen faltas de ortografía dentro de, en este caso, del enunciado que yo quiero incluir dentro del libro de Israel. Entonces, vamos a ir, en este caso, identificando cada uno de los enunciados para saber cuál sería la respuesta correcta que necesita Israel, en este caso, para su libro. Ya, un ratito dice que a algunos les sale todavía la pantalla en negro, ya les voy a dar revisando, algunos dice que no pueden activar, déjenme ver si ya le puedo activar. Ya, listo, bueno, vamos a continuar resolviendo. El primero dice, el público expresó su inconformidad después de la proyección. Sin embargo, algunos sentían que había desperdiciado su tiempo. A ver, ¿esta oración se encuentra bien o mal? Vamos a darnos cuenta de algo. Si me dice el público expresó su impuesto de la proyección, coma, correcto, hasta ahí estaría bien, esto sería algo verdadero, porque tenemos la coma. Pero en este caso nosotros tenemos aquí la palabrita, sin embargo, que se utiliza como que para determinar una conclusión. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Es como que esto nos va a ayudar a determinar una conclusión, pero ¿qué dice? Sin embargo, y aquí nosotros tenemos coma. Entonces quiere decir que cuando nosotros utilizamos una palabrita para determinar una conclusión, no es necesario poner una coma, sino directamente en qué se concluyó o en qué se finalizó. Sí, para que la gente pueda entender lo que es el problema. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, mire, entonces solo el hecho de que exista esto de aquí automáticamente quiere decir que ya no podría ser mi respuesta porque me está hablando acerca de los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, de ahí sí, si no estuviera la coma, automáticamente quiere decir que ya todo esto estaría correctamente, pero en este caso como no se encuentra la coma, quiere decir que la respuesta quedaría eliminada, quedaría descartada. Vamos a la siguiente opción de respuesta. Dice, el excesivo uso de efectos visuales distrae al espectador. Igual, suele pasar en este caso lo mismo con lo que está aquí. La palabra, no obstante, igual es un conector lógico que se determina en este caso para dar una idea precisa, adecuada y que en este caso el receptor pueda entender el mensaje que le quiere decir. Y podemos observar que tiene aquí igual otra coma. Entonces, quiere decir que por esto igual quedaría descartada. ¿Sí estamos claros hasta ahí?
Profe, una pregunta. Por ejemplo, si es que hay algún conector, no importa que sea para finalizar o cualquier cosa, siempre no debe ir la coma después de ese conector. Claro, sí, no debe ir nada de eso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, no obstante, por ejemplo, cuando se dice finalizó, se llegó, la conclusión es finalmente, por ende, es necesario, se mejoró, se implementó, se determinó, se adecuó, todo ese tipo de conectores que se utilizan para dar una conclusión de algún tema. Quiere decir que no deben ir en este caso, con comas, ni punto y coma, ni nada por el estilo, porque tiene que ir la idea completa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la coma se utiliza para hacer una pausa y después continuar con la idea. Pero quiere decir que cuando yo utilizo un conector ya dentro de estos ejercicios y quiero llegar a la conclusión, automáticamente debo dar toda la idea para no hacer pausas ni nada por el estilo. ¿Sí estamos claros? Sí, gracias, profe. Ya. Ahora nosotros tenemos el siguiente ejercicio que dice, la historia narrada es poco atractiva. Listo, hasta ahí la coma está correcto. ¿Qué dice? Pues emplea recursos cinematográficos que han sido explorados durante años. Correcto, quiere decir que ahí nos está dando ya la idea completa. ¿Por qué? Porque el conector, ¿cuál es el conector? El pues. Si aquí en el pues estuviera una coma, quiere decir que automáticamente el ejercicio ya se encontraría mal, pero como no se encuentra la coma y ustedes pueden observar en pantalla, se encuentra la idea directa para que en este caso el lector pueda entender. Puedes emplear recursos cinematográficos explorados durante muchos años. Quiere decir que la respuesta correcta hasta el momento sería el literal C. Vamos a ver el otro ejercicio que nos dice la película estuvo en cartelera apenas 2 semanas con audiencia. Ahí sí viene coma. Pero ¿qué dice aquí? Aún así es un conector y los conectores no se pueden utilizar coma. Es como decir, ¿por qué? Coma. Eso es un conector. Sí, finalmente, coma, entonces no se puede utilizar. Y miren, aquí tenemos un conector o tenemos el uso de la coma que no se puede utilizar. Quiere decir que automáticamente quedaría descartada y la respuesta correcta sería el literal C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, No, profe. profe. No, No profe. le entendieron, a ver. Ya. Listo, sí está claro todo, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Ahora, por ejemplo, a algunos chicos, por ejemplo, más o menos con este ejercicio que me están determinando, chicos, pueda que el día del examen les vaya a salir los ejercicios que nosotros vimos. Estos son ejercicios conocidos como de concordancia nominal y concordancia verbal. No sé si ustedes se acuerdan que teníamos ejercicios en donde resolvimos y teníamos que ver si es que va con S, si va con C, o en este caso, si es que me está hablando en singular, si me está hablando en plural. No sé si los chicos que ya les di clases observamos estos ejercicios, ya hasta los resolvimos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Igual yo voy a tratar ya la siguiente clase de reforzar más acerca de este tema. Pueda que en este caso les salga este tipo de ejercicios. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ya tenemos lo que es aquí la analogía. A ver, ¿cuál sería la respuesta de esta analogía? Igual ya lo vimos para no demorarnos mucho y identificar cuál sería la respuesta. A ver, rapidito, un minutito rápido para resolver y terminar con este ejercicio. Profe, no falta ahí una palabra. Faltaría una palabra después de Falta una es. palabra. Ya, Ahora listo. listo. Sí, 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 Pues de es. falta una palabra. Listo, ahí es. Profesor Isaac, ¿cómo es a informar? ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. Ya, correcto, la La C, respuesta. profe.
respuesta correcta sería la C, muy bien. ¿Qué hace un profesor? Enseña. Quiere decir que la característica principal de un profesor es enseñar, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuál es la otra en este caso? Si informa, ¿quién informa eso? El Quiere decir que noticiero. informa un noticiero. Entonces quiere decir que es una fuente confiable de quien informa a la sociedad los acontecimientos que está sucediendo, en este caso, del país. Ahora, mucho ojo, pueda pasar algo, sin tal vez no está noticiero, puede estar también periodista. Cualquiera de estas dos opciones puede estar para poder, en este caso, que sea una de estas respuestas. ¿Está claro? Pues el noticiero o periodista. Igual el noticiero informa como un periodista también informa. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. Profe. Profe, Dígame, Nayeli. no solo le decía que sí estaba claro. Ya, listo. ¿O cuánto está Vamos por al sobre? siguiente. Estos ejercicios igual ya lo vimos, que dice, con base en el texto identifique el enunciado que debe usar Emiliano para la apertura del discurso. A ver, resuélvale rapidito. ¿Cuál sería el enunciado que debe usar Emiliano para la apertura del discurso? Ahora, mucho ojo, hay que hacer una diferencia, chicos. Usted observe el ejercicio que acabamos de resolver, que dice, es el texto que emplea adecuadamente los conectores lógicos. Entonces aquí nosotros debemos fijarnos si está punto y coma, o no hay comas o dos puntos, si está con faltas de ortografía o no. Pero en el ejercicio de aquí no me dice nada de conector, sino quiere decir que veamos un ejercicio, veamos una respuesta que contenga todo lo que Emiliano quiere para su discurso. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Eso deben tener en cuenta el día del examen. Cuidado, se vayan pensando que es el mismo ejercicio. Si me dice conector lógico, quiere decir que voy a observar si hay faltas de ortografía, etc. Pero si me dice que escojo un enunciado, quiere decir que voy a escoger el más coherente, el que sea más completo en este caso. Ya, rapidito. La C, profe. Ya listo, por ahí ya también escuché la respuesta. La C, profe. Ya, listo. Listo, La C. correcto. La respuesta es el literal C. Ya vamos La a C. determinar por qué es la C. La sé. Dice en la primera cumbre de medicina, entonces quiere decir que el tema central del discurso de Emiliano tiene que tener relación con la medicina preventiva. Quiere decir que van a utilizar algo para no enfermarse, en este caso la gente. El doctor Emiliano Juárez, quiere decir que Emiliano, su apellido ha sido Juárez en este caso. Ha sido invitado para dar apertura al evento. Con uno de sus famosos discursos, ya quiere decir que Emiliano Juárez ya ha sido una persona muy importante y tiene muy buenos discursos, por eso le han realizado una invitación para dar acerca del tema de medicina preventiva. Dentro del público se encuentran médicos e investigadores de alto nombre en el campo de la medicina. Entonces, mucho ojo aquí. Hay que tener un poquito de cuidado, como que hay ejercicios que no nos entregan toda la información necesaria o completa y ahí es como que nos ponemos a pensar, ¿y ahora qué hago? Entonces, solo con estos datos es como decir, usted ya tiene que crearse como si la película más o menos, o imaginarse cómo va a ser el discurso de Emiliano. Entonces, aquí no me dice que Emiliano ha dado un discurso y todo eso acerca de esto, no, solo me dice que le han invitado al discurso de medicina porque es importante y famoso y en consecuencia de eso, dice que han invitado a más médicos e investigadores para observarle a Emiliano por sus discursos importantes que dan. Pero ahora vamos a determinar cuál será el mejor discurso. Dice de la primera manera, dice, hola, siéntase en casa, es un momento necesario. A ver, mucho ojo. Si yo voy a dar un discurso, voy a decir, hola, siéntase en casa o siéntate como en casa. ¿Creen que sería eso lo No, correcto o no? No, profe. No, porque obviamente va a No, estar en otro profe. lugar No, que sea profe. fuera de casa. Ya. Sería para Sí, una reunión de festejo, tal vez.
o no sé. Exacto, muy bien, para una reunión de festejo o si tiene alguna visita, bueno, ahí sí, hola, siéntate en casa, en este caso aliméntate, todos, entonces no, no es para un discurso de medicina. Dice, mucho ojo en este literal B, como que algo tiene relación. Compañeros de profesión, como comunidad de expertos médicos debemos prever los males antes de que ocurran. Ahora, mucho ojo. ¿Dónde hay la falencia? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la falencia? Expertos médicos. A ver, La palabra Ya, prever. por ejemplo, Prevenir. La palabra ya, prevenir. ya, por ejemplo, sería ¿qué me dice aquí? Compañeros De de profesión. profesión de expertos médicos, pero mucho ojo, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Que está hablando él solo de quién, de los médicos, pero ¿qué me dice a mí? Médicos e investigadores. Él tiene que hablar en forma general, no solo de un grupo específico. ¿Sí está claro? Entonces, el Sí, ejercicio me profe. dice, Sí, se profe. encuentran Sí, profe. médicos e investigadores. Entonces, él está haciendo solo referencia solo a los médicos. Él debería hablar en forma general. Entonces, quiere decir que no sería un buen discurso. Queda descartado. Pero, ¿qué dice aquí? Buenos días, amigos míos. Ahí sí ya está hablando de forma general. Pueden ser los médicos, pueden ser los investigadores o pueden ser los invitados en este caso. Estamos aquí para hacer frente a las enfermedades poniendo en práctica la prevención. Correcto, quiere decir que este sería el adecuado porque está hablando en forma general. El literal de colegas, si me habla de colegas, quiere decir que en este caso serían solo medicina, ya no serían investigadores. Si está claro, entonces tiene que hablarme de forma general, este quedaría descartado. Sí, ahora sí, alguna pregunta, chicos, alguien que tenga una duda. no, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ya sí está No, claro, profe. ¿verdad? Sí, Sí, sí profe. está Sí. claro, profe. Sí, profe. Está claro. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Igual aquí vamos, en este caso, lo que nos dice, de acuerdo con el caso, identifica el enunciado que Juan debe utilizar para persuadir el auditorio. ¿Sí? Quiere decir, en este caso, que quiere llamar la atención, que quiere meter mucha labia, se podría decir. Y vamos a escoger el enunciado. Entonces, este sería el enunciado A y este sería el enunciado B. Listo, resuelva rápido. Un minuto, esto ya lo hicimos al inicio, ya expliqué y todo cómo resolver. ¿Ya encontraron respuesta? Ya, listo, vamos a resolver. Mucho ojo. Listo. Vamos a continuar resolviendo. Mucho ojo. Por ejemplo, a mí el ejercicio me está diciendo que voy a encontrar un enunciado que se debe utilizar para persuadir al auditorio. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos claros. Pero nosotros para persuadir, en este caso, convencer al auditorio de que nuestro contenido es importante, en este caso el discurso es importante,
debemos siempre, siempre escoger una respuesta que tenga relación con el tema. Siempre. Mucho ojo. ¿Qué dice aquí? Verá. Juan, experto en psicología, quiere decir que es un psicólogo primeramente, Juan. Presentará una exposición en el primer Congreso de Psicología. Nadie dice la respuesta correcta. Nadie. Dice, va a hacer una exposición en el primer Congreso de Psicología Clínica, cuyo tema gira en torno a la importancia del lenguaje en la generación de emociones. Ese sería el tema central acerca que va a exponer Juan. Dice, para este evento están invitados varios académicos de este prestigio o prestigioso, por lo que Juan debe emplear un argumento que se consiga persuadir al auditorio. O sea, quiere decir que se busque convencer. Listo, por ahí Joel Chiluisa nomás contestó correcto y algo. Gaby Pilatasi también contestó correcto. Listo. Ya. ¿Qué es lo que estudia la psicología? Entonces, la psicología clínica dice que va a hablar acerca de la importancia del lenguaje en las emociones. Quiere decir, en este caso, que hay algún problema, dice, en la sociedad, de que a veces nos trabamos, en este caso, no utilizamos las palabras adecuadas, o decimos palabras, como se dice, de forma vulgar, o a veces al momento de escribir tenemos faltas de ortografía, y bueno, etcétera, etcétera. Todos esos son los problemas del lenguaje, que hay problemas de escritura desde pequeños, que no podemos reconocer las letras y todo eso. Entonces la número 1 dice, las actitudes negativas y usar un lenguaje en expresiones tales como no puedo, fracaso o es imposible, podría debilitar la salud de la mente y del físico de alguien. Pero mucho ojo, ¿qué sucede aquí? A ver, aquí me está hablando sobre la importancia, o sea, si me dice la palabra importante, quiere decir que va a ser lo esencial. Pero ¿qué pasa aquí? Que me está hablando de actitudes negativas. Entonces quiere decir que si me habla de actitudes negativas, ¿tendrá relación sobre la importancia del lenguaje? ¿Sí o no? No, profe. Claro, no tendría nada de lógica. Es como decir, por ejemplo, yo les voy a enseñar el día de hoy, yo qué sé, a resolver ecuaciones. ¿Ya? Sí, entonces, por ejemplo, hablo del concepto de ecuaciones y termino poniendo ejercicios de física. Entonces ya no tendría nada de lógica. Es decir que está fuera del tema. Entonces, automáticamente quiere decir mucho ojo. ¿Qué me dice aquí? Podría debilitar la salud de la mente y del físico de alguien. Entonces, no tiene nada que ver, en este caso, si debilita el físico de alguien, no tiene nada que ver esta respuesta. Literal B, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, lo decía un autor, pero son palabras fuertes que se han convertido en una cosa de considerable valor en nuestro idioma. Mucho. La pregunta me está diciendo que identifique un enunciado que ayude a convencer a la gente. Pero ¿qué es el literal B? Es más que todo un refrán. O es una frase. Entonces, los refranes y las frases no tienen nada que ver dentro de persuadir o convencer a las personas. Quiere decir que igual quedaría descartado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora vamos en este caso a literal C, que dice las terapias cognitivo o conductuales. Mucho ojo. Cuando me está hablando de terapias cognitivas o conductuales, quiere decir, son las que ayudan, en este caso, a mejorar la pronunciación de las personas, a no confundirnos con las letras, a no estar, como se dice, tarareando, o la palabra vulgar que dicen tarteando, tartoseando, como usted lo menciona. Entonces, quiere decir que hasta ahí sí tendría relación en este caso el tema. ¿Qué más nos dice? Dejan observar que los pensamientos que son positivos son los mejores que mejoran el estado mental y que hacen el ser humano que si nosotros aplicamos terapias, en este caso quiere decir que nos va a ayudar a ¿qué? A observar todas las falencias que nosotros tenemos y una vez que tengamos todas esas falencias, mejorarlo en algo positivo, que eso nos va a ayudar a mejorar lo que es nuestro estado mental
¿Para qué se mejora el estado mental? Para aprender o tener una buena pronunciación. Por eso saben decir, hay que leer mucho para que nuestra mente esté activa en este caso y pronunciar de una manera correcta. ¿Creen que el literal C tendría relación con la importancia del lenguaje y acerca del experto que está hablando de psicología, sí o no? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, Quiere Sí, profe. decir que sí. ¿Por qué? Porque todo lo cognitivo tiene relación con la psicología. Yo les mencionaba en otros ejercicios que nos ponían, otros ejercicios que decía dislexia, dislalia, discalculia, bueno, todo ese síndrome de Asperger, bueno, todo eso. Entonces, siempre todo eso trata lo que es la psicología, trata de dar una mejoría. Entonces, por eso es que las terapias cognitivas están relacionadas a todo este tipo de enfermedades, como le digo, que son una, que a veces no pueden pronunciar las letras, otras que no pueden identificar las letras, otras, en este caso, que no saben identificar los números. La otra que igual los números, en vez de ponerlos de forma correcta, los ponen al revés. Entonces, todo eso quiere decir que son terapias cognitivas. Quiere decir que hasta el momento el literal C sería el correcto. Ahora el literal D. Dice, los estudios neurocientíficos establecen que las palabras negativas hacen que se active la glándula suprarrenal, que permite el cuerpo liberar cortisol o la hormona de estrés. Mucho ojo. Los estudios científicos, ¿me está hablando a mí de que han realizado alguna investigación aquí en el párrafo o algún suceso? ¿O me está diciendo que busque un hecho No, No, concreto? solamente profe. está pidiendo que vea un discurso. Correcto. No le está hablando nada de que si son hechos comprobados, si han realizado estudios, nada por el estilo. Lo que le está pidiendo es que identifique un discurso de que ayude a convencer al público de por qué serían los problemas y cuáles serían para mejorar. Entonces, quiere decir que quedaría eliminado el literal D y la respuesta correcta sería el literal C. ¿Alguna pregunta, chicos? no, profe, No, todo profe. No, claro. profe. Profe. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Ya. Aquí tenemos un ejercicio de lo que dice identifica la tesis. Este ejercicio es como que se le complica casi a la mayoría, se podría decir, a la mayoría de los estudiantes, pero les voy a hacer una pequeña o breve explicación acerca de cómo identificar la tesis para los chicos nuevos. Primeramente, dentro de la tesis nosotros vamos a tener varios nombres. Sí, dentro de la prueba va a estar identifique la tesis o puede estar determine la conclusión o encuentre la inferencia o infiera la idea. Ya mucho ojo. Entonces yo les voy a hacer aquí una pequeña pregunta de cómo podría estar dentro de su examen. Sí que estar así. Identifique la tesis. Esa sería una pregunta que puede realizar el ser bachiller. Otra que puede estar, encuentre la conclusión correcta del párrafo en el caso. Ya. Otra que puede estar en este caso cambiada, que puede decir, determine la inferencia del texto. Esa sería otra pregunta. Otra que va a estar dentro de su pregunta va a estar infiera la idea. Listo. Cualquiera de estas formas va a estar dentro de su examen. Son 4 formas que se va a presentar dentro de su examen. Como usted observa, los ejemplos que estén en pantalla, así va a estar el día del examen. Lo único que tenemos que hacer es nosotros aprender a grabarnos de una manera correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos?
No, profe. No, No, Ya, profe. Profe. así va a estar el día de su examen. Identifique la tesis, quiere decir que todo de esa pregunta le va a servir solo. Si dice tesis, quiere decir que es una conclusión. Si me dice conclusión, ya saben que es conclusión. Si me dice inferencia, es una conclusión. Si me dice infiera, igual es una conclusión. Quiere decir que esta de aquí y con esta palabrita de aquí, quiere decir que cualquiera de esas tres palabras quiere decir que es una conclusión. Si está claro, nada más, es una conclusión. A veces nos utilizan palabras o sinónimos, en este caso el día del examen, y ahí es donde nos cogen de bajada. Cualquiera de esas palabritas que usted observe, tesis, inferencia, infiera, quiere decir que es una conclusión. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos, ahora dentro de este caso existen dos tipos de tesis. Bueno, que a veces son tesis discutibles, como lo dice su palabra, tesis discutibles que nos ayuda a dar puntos de vista, a dar recomendaciones y todo eso. Y las tesis no discutibles quiere decir que no hay una solución, que se quede en un solo tema central y nada más. Ya. Vamos entonces a explicar un poquito cuándo es una tesis discutible y cuándo es una tesis no discutible. Empezamos por la primera. La tesis discutible, esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista. Quiere decir que el tema nos ayuda para nosotros dar puntos de vista, para poder entender o dar una explicación a las demás personas, en este caso, de cuál ha sido el tema a tratar o cuáles serían las posibles soluciones que uno se ha utilizado para, en este caso, hablar sobre el tema. Listo, entonces tenemos aquí algunos ejemplos, mucho ojo. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Entonces, mucho ojo. Miren, aquí tenemos tres ejemplos. El primero nos dice cómo se debe gastar el dinero de la nación. Aquí nosotros podemos dar un punto de vista que cuando se va a gastar el dinero de una nación, puede ser en educación, en tecnología, en medicina, en viabilidad. Eso quiere decir que es una tesis discutible, que se puede dar distintos puntos de vista. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Pero, profe. Ya, profe. ahora, por ejemplo, la otra nos dice, se debería gastar más dinero en educación. Esta igual es una tesis discutible que, ¿cómo se podría gastar más dinero en educación? Mejorando los libros, en este caso, equipando cada uno de los laboratorios que utilizan, en este caso, los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de tesis que usted tenga de esta manera y se pueda dar varios puntos de vista son conocidos como discutible. Por ejemplo, en la otra que nos dice que se ha gastado un 25% del presupuesto nacional para eliminar la contaminación, es como que nosotros debemos preguntar qué elementos nomás se ha comprado en este caso para eliminar la contaminación o qué han hecho, qué tipo de fábricas, de empresas, etcétera, qué tipo de fertilizantes, si es que han realizado charlas, conferencias para incentivar a la sociedad a eliminar la contaminación. Entonces, estos tres ejemplos que tenemos de tesis son discutibles. ¿Por qué? Porque podemos dar distintos puntos de vista. Al contrario, vuelta en la tesis no discutible, automáticamente ya no se pueden dar puntos de vista porque se queda una sola, un solo aspecto, una sola idea. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, mucho ojo. Aquí nosotros tenemos la tesis no discutible. ¿De qué se trata la tesis no discutible? Dice, esta tesis no es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Entonces, por eso dice, nadie podría argumentar razonablemente. Quiere decir que si de allá se cerró, que ya no pueden dar puntos de vista. ¿Qué me dice aquí?
La contaminación es mala para el medio ambiente, correcto, que la contaminación es mala para el medio ambiente, pero ya no puedo dar otros puntos de vista. ¿Qué pasaría si me dice, la contaminación es mala para el medio ambiente y es por ello que se ha utilizado un presupuesto para mejorar? Entonces ahí sí yo ya puedo ir a ver, ¿en qué se ha utilizado el presupuesto? ¿Qué han comprado? ¿Cuáles son las técnicas que han utilizado? ¿Qué nomás han hecho? Etcétera, etcétera. Pero como me dice este ejemplo, ¿la contaminación es mala para el medio ambiente? Sí, sí es mala, pero no me ayuda para decir por qué es mala ni cuáles han sido las causas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, preguntas hasta ahí. No, No, profe. profe. No, profe. No, profe. Ninguno. No, profe. Listo, entonces vamos al siguiente y al método. Mucho ojo, aquí dentro del método vamos a aplicar lo siguiente. Siempre vamos a buscar de qué se trata el texto. Siempre vamos a escoger el tema central que se está hablando. La otra, se puede buscar el desarrollo del tema, el problema y la causa, o la causa como usted lo menciona. Siempre de un texto puede estar cualquiera de estas tres cosas que le vamos a poder integrar dentro de nuestra tesis. ¿Qué más? Quiere decir que una vez que yo tenga de qué se trata el texto y encuentro el desarrollo quiere decir de lo que se está tratando. El problema, cómo se dio. La causa, cómo afectó en este caso a la sociedad, etc. Entonces quiere decir que una vez que yo tenga estas dos, voy a unir el de qué se trata y la causa y automáticamente me genera, por eso le puse como literal número 3 aquí en pantalla, que se une el número 1 y el número 2 y está lista la tesis, que no hay ningún problema. Pero mucho ojo. Ahora, por ejemplo, hay algunos chicos que dicen, pero profe, dentro de un párrafo solo va a haber desarrollo, solo va a haber problema y no puede haber dos cosas al mismo tiempo. Puede estar como se encuentra aquí. Puede haber desarrollo y problema, causa y desarrollo o desarrollo y causa. Puede haber causa y problema al mismo tiempo. Entonces quiere decir que cuando yo encuentro estas dos cosas que les menciono, también le incluyo, igual a uno con lo que se trata y encontraría mi conclusión. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Dígame. ¿Alguien le escuche algo que sea profe? ¿Alguna duda? Pregunten nomás, chicos. ¿No? Listo. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el ejercicio. ¿Qué nos dice de la siguiente manera? Identifique la tesis. Vamos a determinar la tesis y de ahí sí resolvemos el ejercicio de la parte superior. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho al que debe acceder todas las personas sin distinción alguna. La conquista de este derecho ha sido el resultado de la lucha de quienes no podían acceder a la educación libremente y que estaban conscientes de la importancia de la escolaridad en el desarrollo de los individuos. La educación es un instrumento para fomentar el pensamiento crítico y la emancipación en que todos quienes acceden a ella. Su carácter emancipador se evidencia en reflexiones de pensador como Bakunin, que se ve en la capacitación manual y mental. La base para una sociedad libre en la que no existe supremacía de la actividad intelectual sobre la actividad manual. Con lo antes mencionado se puede determinar que impulsar una educación para desarrollar la criticidad y nuevas formas de resistencia en los estudiantes es fundamental en una educación emancipadora. Entonces, siempre voy a buscar el primer aspecto, que es el de qué se trata. ¿De qué se está hablando? Es sobre la educación. Miren, la educación, acá igual me está hablando sobre la educación, etcétera, etcétera. Aquí también me habla otra vez de la educación, por acá también me habla sobre la educación, acá igual sobre la educación. Quiere decir que el número 1, o el aspecto número 1, quiere decir que me está hablando de la educación. ¿Sí está claro? Ahora, ¿cuál era el aspecto número 2? El aspecto número 2 que yo iba a buscar era si existe un problema, si existe una causa o si existe un desarrollo del tema. A ver, ¿qué existe en la lectura después que yo ya les ayudé con el primer paso? Solo hay un desarrollo, hay la causa o el problema. No se olvide, el problema, ¿por qué se dio?
La causa, ¿a quién afectó o a quiénes? El desarrollo es solo del tema de lo que se está tratando. ¿Cuál es Solo el desarrollo. problema? Desarrollo, profe. Exacto. Quiere decir que solo hay un desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Dónde se encuentra el desarrollo? ¿En qué línea se encontraría el desarrollo? En la quinta ¿En línea. dónde dice la educación es un instrumento? A ver, la línea 1, vamos a ver la 2, la 3, la 4 y esta es la quinta. ¿Cuál quiere decir que el desarrollo, si me está hablando de la educación, qué se dice de la educación? Que es un instrumento para fomentar el pensamiento crítico y la emancipación en todos quienes acceden a ella. Eso se está hablando. Que la educación es gratuita para toda la sociedad y todos tienen el derecho a seguir una educación adecuada. Entonces, quiere decir que la primera quiere decir que la educación quiere decir el de qué se trata. Y es un instrumento para fomentar el desarrollo. Entonces, quiere decir que todo esto y tengo que encontrar una respuesta relacionada a esto. Dice, la conquista de este derecho no tiene nada que ver. La 2, la educación es un instrumento para fomentar, sí. Con lo antes mencionado, no. Quiere decir que la respuesta correcta sería la B. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a otro ejercicio igual a practicar utilizando los mismos pasos. Dice, la psicología popular sabe bien que los colores y las emociones mantienen entrañables relaciones. Todos estamos conscientes de estas relaciones cuando elegimos la ropa para ponernos cada día. Estas relaciones se reflejan también en el lenguaje y el habla cotidiana está llena de expresiones que evidencian una relación entre los colores y las emociones. Es frecuente encontrar en español expresiones como verde de envidia, rojo de ira o vida, color de rosa. En otros idiomas sucede igual como la expresión de feeling blue en inglés. ¿Qué significa sentirse triste? En el 2006 la lingüista Julia Philip manifestó que en varios idiomas es posible encontrar expresiones que relacionen colores y emociones. Leer expresiones de diferentes lenguas permite evidenciar que los contextos en los que aparecen términos de color comparten rasgos. Así como, por ejemplo, el color rojo mantiene relaciones con una familia de significados de orden negativo como la ira, la vergüenza y el peligro. Listo. ¿Cuál sería la respuesta? Deduzca la conclusión, rapidito. La C, profe. Es la C, profe. Profe, Listo. La C, profe. profe. Listo, la respuesta correcta en este caso sería la C. ¿Por qué? Primeramente nosotros lo que vamos a hacer es buscar de qué se trata. ¿Y de qué se trata? Primeramente dice los colores Y las emociones. y las emociones. Por acá igual tenemos otra vez que nos dice los colores, y las emociones. Tenemos igual por aquí, espérense un ratito que se colgó un poquito. Bueno, listo, en este caso se colgó un poquito, en este caso para escribir, esperemos que ya reaccione. Entonces, primeramente, como les decía, nos está hablando sobre los colores y las emociones, en este caso de todo el texto. Pero dentro de este texto quiere decir, ¿qué hay aquí? ¿Un problema, un desarrollo, una causa? ¿Qué habría? ¿Qué habría dentro del ejercicio? ¿Un problema, una causa? ¿Qué habría? Yo considero Una desarrollo. Causa. Una causa. ¿Y a cuál es la causa? ¿Dónde se encontraría la causa? ¿En qué línea se encontraría la causa? En la 4. En la línea número 4. A ver, ¿qué dice aquí? Que en este caso primeramente nos está hablando sobre los colores y las emociones y dice que nosotros o la sociedad tenemos, como dice, el habla cotidiana. Que mediante el habla cotidiana o los colores nosotros podemos expresar, como se dice, distintas características. Como dice, yo me he visto de verde, quiere decir que tengo envidia. Si yo estoy de rojo, dice que estoy con iras. Y si yo estoy vestido de color rosa, quiere decir que tengo una vida, bueno,
feliz y todo eso. Entonces, nos está diciendo que los colores de las emociones se puede determinar en cada una de las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el habla cotidiana, mediante los colores y las emociones, dice que se expresan las evidencias de una relación, en este caso, de cómo es el estado de ánimo de una persona. En este caso, la respuesta correcta sería el literal C. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, Sí, profe. chicos. Ya, vamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿cuál sería, en este caso, este ejercicio? ¿Cuál sería la respuesta? Ya, listo, ahí está. ¿Cuál sería la respuesta? La B, profe. B, profe. La B, profe. La B, profe. La B, profe. Sí, profe, la B. Listo, la respuesta correcta sería en este caso la B. ¿Por qué? Porque nosotros en la primera partecita que tenemos del ejercicio, ya tenemos, dice, la pronunciación. Entonces tenemos que ver igual las palabritas que se repitan, la pronunciación. Y por aquí también tenemos la pronunciación, quiere decir que ya, bueno, siempre que se repitan algunas palabritas, quiere decir que es el tema central. Pero dentro de esto, ¿qué tenemos? No hay ni causas ni problemas, solo es se puede decir un desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Que la pronunciación nos está diciendo que es un aspecto que dice, ¿qué nos dice ahí? Que juega un papel importante, que también es relevante en este caso y que nos ayuda ¿para qué? Para la vida personal y social de cualquier individuo. ¿Sí estamos claros? Entonces, la respuesta correcta sería la B. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ya, entonces de esa manera es como usted debe sacar una conclusión, pero mucho ojo. Nosotros aquí estamos como que se dice tomándonos el tiempo adecuado, pero el día del examen rapidísimo. Mentalmente, a ver si está hablando de la pronunciación, busco si es que hay una causa, le empato la causa. Si no hay la causa, solo busco el desarrollo, entonces esta es y listo, se encuentra la respuesta. Mucho ojo, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio de aquí. Ya, a ver, resuélvale el ejercicio. Este es del simulador actual, en este caso que recién dio el ser bachiller. ¿Cuál sería la respuesta? Ya todos dicen la B, por ejemplo. Ya, la respuesta correcta sería en este caso, a ver, les voy a ir nombrando. Brian Mazabanda, correcto. Mayvin Moscoso, Alex Untuña, Shirley Chenatasi, Evelyn, en este caso Quasker, Ami Alquinga, listo, y por ahí Melissa Condoy, Gabriela Guamán, Ángela Reina, correcto. Jenny Vaca, bueno, Daisy Castro,
Listo. Erika Sánchez, Evelyn Colch. Bueno, ellos son los que dijeron Ariela Verde, Kerly Paltín. Bueno, ya ahorita sí es puro copia nomás. Listo, vamos a ver por qué sería la respuesta literal C. Dice, en la actualidad, múltiples estudios neurológicos. Quiere decir que vamos a hablar acerca de los estudios neurológicos. Buscan alternativas que ayuden a en procesos neurológicos puede acarrear otros problemas de orden psicológico. Desde la perspectiva de ética profesional, optar por suprimir un recuerdo transgrede a la construcción del ser humano porque modifica la personalidad. Una encuesta realizada por la Facultad de Psicología determinó que más del 70% de la población evitaría estos procedimientos, pues temen que otros aspectos de su psiquis resulten afectados. Entonces, al inicio me está hablando de estudios neurológicos. ¿Qué más? Y aquí me está diciendo, sin embargo, ustedes saben que la palabra sin embargo se utiliza ¿para qué? Para sacar una conclusión. Y automáticamente hasta ahí ya le está dando el ser bachiller la respuesta. Siempre que usted tenga, sin embargo, también, por lo tanto, se mejoró. Bueno, se determinó todo ese tipo de palabras para una conclusión. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Primeramente me está hablando de estudios neurológicos, se puede decir de personas en este caso que tienen problemas o traumas. Y me dice que son mecanismos y esos problemas que han tenido, por ejemplo, o miedo, se podría decir que no han podido ni dormir por estar solo pensando y pensando. Y además se lo considera poco ético, me dice. Entonces, mucho ojo. ¿Qué más puedo sacar yo de Profe, 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 no se le no se escucha. le escucha. no se se le le ¿Ahí me escucha. escucha? ¿Ahí me escucha? Va a Ahí ver. sí se le escucha. Ahorita sí ya. Ya. Listo. Entonces yo les decía a ustedes que la palabra sin embargo se mejoró, se determinó, se encontró, se analizó. Bueno, esto se definió. La conclusión es, quiere decir que en este caso ya el propio ejercicio le está dando como si la conclusión. ¿Que cuál es la conclusión? La palabrita sin embargo. Y me dice que se utilizan mecanismos para eliminar recuerdos en este caso. Entonces, la conclusión del texto quiere decir que dentro de este párrafo se están utilizando ¿qué? Mecanismos neurológicos. ¿Para qué? Para eliminar los problemas, en este caso, imágenes que afecten su cabeza que no puede olvidar a nadie. Es cuando usted no puede olvidar a su ex, más o menos, que está piensa. Entonces, quiere decir que usted ya tendría un problema neurológico. Y cuando tiene ese problema neurológico, automáticamente quiere decir que ya tiene que ir donde un psicólogo para que le evalúe y le trate y usted pueda mejorar y así ya puede estar tranquilo. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Quiere Sí, profe. Y profe, decir que la respuesta correcta sería literal C. ¿Alguna pregunta acerca de este tema de cómo encontrar la tesis? No, profe. No, No, profe. 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 Entonces, vamos ahora sí a continuar ya con los otros ejercicios. Este es del tema que ya lo vimos, que ya lo resolvimos. Bueno, vamos a señalarle que la respuesta correcta en este caso sería la C. Listo, tenemos aquí otro ejercicio. Con base en el texto, identifique el enunciado que expone la opinión del autor respetando los principios de coherencia y cohesión. A ver, resuelva, ya vimos lo que es coherencia y cohesión, ya no nos vamos a demorar en este ejercicio.
Listo, chicos, vamos a resolver. Ya, la respuesta correcta es el literal A. Ya, vamos a ver por qué sería el literal A. Algunos chicos sí contestaron las respuestas correctas dentro del chat. Entonces, mucho ojo, verá. Primeramente, el ejercicio me está diciendo los principios de cohesión. Y los principios de cohesión y coherencia automáticamente yo ya les expliqué. Coherencia quiere decir que el texto tiene que estar acorde, se podría decir que no haya faltas de ortografía, que se esté hablando del mismo tema y que no se esté cambiando. Cohesión quiere decir que siempre deben tener las mismas semejanzas o las mismas características en este caso. Dice, el cuerpo humano necesita estar siempre activo aunque requiere de la energía proporcionada por elementos como el azúcar. En el caso de los niños, sus actividades lúdicas demandan un mayor consumo de productos que les brinde la energía requerida. Por esta razón se considera importante en muchos hogares incluir en el refrigerio infantil, incluir bebidas dulces no naturales en resumen. Estas pueden causar obesidad. Niños y adolescentes deberían evitar consumir bebidas procesadas diariamente para evitar enfermedades futuras. Información recopilada por el Ministerio de Salud Pública establece que el país, más del 30% de la población infantil, sufre sobrepeso. Mucho ojo. El contenido me está hablando a mí sobre niños y sobre los adolescentes. Y automáticamente esa sería el enunciado que se expone. Y yo quiero dar un punto de vista en este caso que igual debería tener relación de acuerdo con la opinión del autor. Si estamos claros hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El otro problema en este caso es identificar en este caso cuál sería en este caso la cohesión o la coherencia. Entonces, ¿de qué me está hablando a mí en el texto completamente? Me está diciendo que los niños o los adolescentes no deben consumir, como se dice, muchos alimentos o muchas bebidas con un alto azúcar. ¿Por qué? Porque eso está produciendo lo que se dice la obesidad o conocida como el sobrepeso. Y otro dato importante que me está dando aquí, quiere decir que el Ministerio de Educación ya ha realizado, como decir, una encuesta y me ha dado lo que es el 30%. Quiere decir que este hecho ya es comprobado. Entonces, como me dice que identifique el enunciado que expone el autor, el enunciado quiere decir que es todo este párrafo de aquí. Todo el párrafo de aquí. Ese es el enunciado. ¿Sí? Entonces, automáticamente quiere decir, como ya buscamos las partes importantes de que me está hablando de los niños y adolescentes, quiere decir que iría niños y adolescentes y argumentando de que me está hablando de que no deben o deben evitar consumir, como se dice, bebidas muy dulces para que no tengan, como decir, sobrepeso o enfermedades a futuro. Quiere decir que la respuesta correcta sería el literal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. 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 Listo, chicos, un ratito. Listo, entonces, por ende, la respuesta correcta sería el literal A. Sí, voy un ratito a subrayar el ejercicio, está como que colgante un poco por lo que están muchas diapositivas para poderle subrayar la respuesta en este caso. A ver, listo, ahí vamos a ver. Ya, listo, ahí sí la respuesta sería literal A. Como les mencionaba, y para poder en este caso hacer un breve resumen, quiere decir que este problema sobre los niños y adolescentes que nos dice que la población está sufriendo un sobrepeso, entonces esto sería pues, la opinión del autor. ¿Cuál sería la opinión? Que debemos escoger en este caso que los niños y los adolescentes no deben consumir alimentos con mucho azúcar porque van a tener enfermedades a futuro. Sí, y comente sería la respuesta literal A. ¿Sí estamos claros hasta ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Igual, resuelve el siguiente ejercicio. A ver, con base en el texto, identifique el asunto del discurso. Ya, ¿cuál sería? El asunto quiere decir más o menos un tema central. Eso quería decir un asunto. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, por ejemplo, ahí dicen la C, la C, la C. Ya, solo una persona contestó correcto. Sí, Ami Alquinga y Alex Untuño. Nadie más de ahí sí. Y María José Álvarez. Ya, mucho ojo, vamos a resolver el ejercicio. Nos dice de la siguiente manera. Que nosotros, dice, con base en el texto, vamos, dice, a escoger o identificar, dice, el asunto del discurso. O sea, que si me habla a mí del asunto del discurso, automáticamente quiere decir que vamos a escoger como decir un tema. ¿Cuál sería un tema central? La geometría. ¿Sí? Entonces el tema central, como dice, sería la geometría. Entonces por eso dice la geometría es multifacética. Quiere decir que el tema central sería la geometría, pero vamos un poquito también a escoger acerca del contenido que nos va a hablar sobre la geometría. Dice, es multifacética de las matemáticas o matemáticas, su riqueza es producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos. Las ciencias naturales y sociales y la vida cotidiana, dice, sus orígenes remontan a comunidades primitivas, ya que se liga al deseo de nuestros antepasados de representar el mundo circundante, decorar sus pertenencias, construir sus viviendas, etc. De estas actividades surgen los primeros diseños geométricos y el encanto por la simetría. En una fase posterior, con la expansión de los grupos humanos y el surgimiento de importantes civilizaciones como la China, la India, la egipcia, la griega, la maya y la azteca, se busca mejorar la organización de la vida social. Durante este periodo, la geometría contribuye a resolver problemas prácticos como la medición de longitudes, áreas, volúmenes o el trazo de linderos en la Tierra. Además, desempeña un papel de instrumento para el desarrollo de la arquitectura, la geografía y la astronomía. Incluso en esta fase se identifican intentos iniciales de racionalización del conocimiento geométrico adquirido. Ahora, mucho ojo. Lo que voy a entender es, o lo que me está desglosando el tema, es que la geometría en este caso está siendo utilizada para distintos aspectos. Una, como me dice, que se puede utilizar para matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y la vida cotidiana. ¿Qué más? ¿Que se ha ayudado para qué? Para decorar pertenencias, para construir viviendas. ¿Qué más me está diciendo esto? Que todos los que han utilizado esta geometría han sido los chinos, los indios, los egipcios, los griegos, los mayas y los aztecas. ¿Qué más me dice? Que la geometría se ayuda para la medición de longitudes, áreas, volúmenes o trazos de linderos. ¿Qué más? Para la arquitectura, la geografía y la astronomía. Quiere decir que la geometría se está utilizando en todo, se podría decir. Y cuando me está hablando a mí de varias características que se utiliza la geometría, quiere decir que se está hablando de varias disciplinas, de varias ciencias, que la geometría se puede utilizar en varias ciencias. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Sí, profe. Listo. Entonces, profe. como me dice que escoge el enunciado del discurso, dentro del discurso me está hablando, me da a entender que la geometría se utiliza para varias ciencias. Entonces, dice literal, influencias culturales, no me está hablando de influencias culturales en este caso. Si me dijera influencias culturales, digamos la China, y que me especifique, perdón, algo de la China o algo de la egipcia, etcétera, pero no me especifica nada. Solo me dice en este caso de las civilizaciones, quedaría descartado. Dice la influencia de la geometría en el desarrollo de las matemáticas, quiere decir que no se está desarrollando solo en las matemáticas, sino en qué nada más, en ciencias naturales, en sociales y hasta en la vida cotidiana. Descarta. Dice, historia antigua del conocimiento geométrico. No me está hablando de la historia, en este caso de la geometría, sino de que qué nomás se está utilizando la geometría y en dónde se está dando sus usos. Quedaría descartado. Y esta que me dice la interdisciplina de ciencia geométrica, quiere decir que se habla en este caso de lo grande que ha sido la geometría y lo que se le puede utilizar dentro de las demás ciencias, como ya mencionadas en el contexto. Quiere decir que la respuesta correcta sería el literal DDD. Si estamos claros, ¿alguna pregunta, chicos? ¿O dudas? Profe, No, una profe. pregunta. No, profe. Dígame nomás, no hay problema. Interdisciplinario sería casi como multifacético, ¿no es cierto? Exacto, como polifuncional que funciona de distintas maneras. Es como, por ejemplo, más o menos como el fútbol, le pongo un ejemplo. Cuando dice, ¿tú de qué juegas? Ya ves, te dice, yo soy polifuncional. ¿Qué quiere decir polifuncional? Que puede jugar de defensa, de arquero, de volante, de delantero, bueno, etcétera. Y eso es lo mismo que pasa con la geometría, que la geometría nos dice interdisciplinaridad, quiere decir que se utiliza para varias disciplinas, que no se centra solo en las matemáticas, sino que se utiliza en todas. ¿Sí estamos claros? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta alguien más? Ninguna, profe. Profe, ¿por qué no podía hacer? Listo. Y a ver, alguien dígame, pregúnteme nomás, ¿por qué no podría ser cuál? ¿Por qué no podría hacer historia? No me quedó muy claro. Ya, listo. Por ejemplo, hay unos chicos que me escribieron al chat y me están diciendo, profe, ¿por qué no podría ser la respuesta la A o la C? Listo. Les voy a explicar. Voy a empezar por el literal A. ¿Por qué no puede ser el literal A? Me dice influencias culturales. Cuando me está hablando de influencias culturales, tiene que decirme cuál es la influencia importante de la geometría o cuál es la influencia importante de la geometría en la India, y no me está hablando, solo me dice que hubo el surgimiento de importantes civilizaciones como la China, la India, la egipcia, la griega y la maya, pero no me está diciendo cómo influyó la geometría. Por ejemplo, me podría decir, en la civilización china la geometría incluyó, influenció, yo qué sé, en la creación, yo qué sé, de la brújula, de la pólvora y todo eso. Entonces ahí podría decir que la respuesta sería literal A. O si me dijera, la influencia, en este caso la geometría, en los egipcios sería la construcción de las pirámides, del reloj de arena, etcétera. Ahí podría decir que está correctamente. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ya, profe. listo. Ahora, por ejemplo, vamos ahora al literal C. ¿Por qué no sería literal C? Dice, historia antigua del conocimiento geométrico. Mucho ojo, ¿por qué no podría ser? Si me dijera historia antigua, quiere decir que aquí debe estarme hablando primeramente, darme años. Debe darme años. Debe darme siglos. ¿Sí? Debe darme en este caso igual nombres en este caso. Si estamos claros, y ustedes pueden observar que en el texto automáticamente, para que esta sea la correcta, tiene que darme todo esto. Pero automáticamente no me está dando, solo me está hablando lo que es la geometría, dice que se utiliza en distintas áreas, etcétera, y nada más. Entonces, si me dijera o pudiera ser la respuesta literal C, historia antigua, tiene que darme
cuándo se creó, en qué siglo se creó, quiénes fueron las personas o los investigadores quienes crearon la geometría, y ahí sí podría decir que la respuesta es el literal C. ¿Sí estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. profe. Ahí sí alguna pregunta, chicos, ahí sí pregunten nomás, no hay problema. ¿Hay dudas? No. Ya Dylan No, Solís profe. me da un like. Gracias, Dylan, por el like. Listo, entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice, con base en el texto, identifique la explicación del fenómeno descrito. Ya, este es un ejercicio solo de razonamiento. A ver, resuelva. ¿Cuál sería? Y de ahí ya les explico el porqué de la respuesta. ¿Ya encontró respuesta? ¿Cuál sería? La A, profe. La D, profe. No es la A. Brian La D. Jiménez, correcto. B, profe. La D, Fabricio, profe. Ami. Correcto, la respuesta correcta es la D de Diosito, como usted dice. Ya, ¿por qué? Mucho ojo. Dice, Sisa e Inti, bueno, quichua hablantes de una comunidad de Saraguro desean casarse, por lo que acuden al registro civil. El suelo de Sisa, o debe ser el sueño en este caso, porque eso ya es del simulador, no quiere decir que es una falta mía de repente. Eso es falta del simulador. El suelo de Sisa desde niña, o el sueño de Sisa desde niña, es que la ceremonia civil sea en quichua. Sin embargo, en la entidad estatal mencionada no se usa dicha lengua, ya que se considera que no es pertinente para su situación formal. De esta forma, la ceremonia se realiza en español, la lengua oficial del Estado y con más hablantes en el país. Entonces, la primera me dice que voy a identificar una explicación de cuál sería el fenómeno, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Primeramente, ¿cuál sería la explicación del fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno? ¿O cuál sería la parte importante? Dice que Sisa siempre le ha gustado casarse solo el civil en el idioma quichua. Pero ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno quiere decir el problema o la causa. ¿Cuál es la causa? Que la persona que le va a casar solo sabe hablar español, no puede hablar en quichua. Y además de eso, quiere decir que en ese estado o en ese país o en esa provincia solo se utiliza el idioma español. O sea, quiere decir que Sisa quiere casarse en un lugar donde solo se habla la lengua española. Pero en este caso, si tal vez Sisa se encontrara, yo que sé, un estado donde se hable lengua quichua, automáticamente se casara en quichua. Entonces, por ende, la respuesta correcta sería que todo matrimonio de manera civil, y si se determina que existe un lenguaje solo español, quiere decir que la persona a quien los case va a hablar solo español, no va a hablar decir otros idiomas. Entonces, eso sería el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Que automáticamente sería que sí se quiere casarse en quichua, pero el problema es que en el estado que ella se encuentra solo se habla el idioma español y nada más. La respuesta correcta sería el literal B. Si está claro, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Listo, entonces quiere decir que la respuesta en este caso sería la D. Vamos a la siguiente. Ya, ¿cuál sería esto que se con base en esto identifique el efecto que Andrea desea producir
perdón, está producir en los estudiantes. O sea, quiere decir igual que persuadir, convencer, en este caso al público. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A, profe. Ya, la respuesta correcta en este caso, La A, como usted lo profe. menciona, dice la A. Bueno, por ahí dicen la B. Listo, la respuesta correcta sería el literal A. Sí, dice Abraham, los estudiantes de bachillerato han celebrado un cumpleaños dentro del salón de clase. Andrea, profesora de lengua y literatura, al ingresar al aula mira el lugar sucio, desordenado y con mal olor. A causa de la fiesta, decide iniciar su clase leyendo un fragmento. El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, libro que los estudiantes consideran como guía de su accionar. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen el olor de tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuches a ti mismo. Que toda afección es mala. Coma poco y cena más, porque la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el deber, considerado que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten en cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de eructar delante de nadie. Bueno, estas penurias. Ese sería el ejercicio. Quiere decir que aquí me está hablando de que existe un mal comportamiento dentro del aula. Dice que está sucio, desordenado, que tal vez el mal olor que se produce y me da a mí a entender puede ser que hay personas que no se bañan, bueno, no tienen una higiene adecuada, y me está poniendo aquí el ejemplo de Don Quijote de la Mancha, que le está mencionando ahí de que dice que si él come cebollas, quiere decir que se va a aparecer el olor. ¿Qué más me dice? Que si él come como loco, como exagerado, igual eso va a producir un olor, bueno, etcétera. Me está haciendo una comparación de lo que ha sucedido en el aula, como en este caso de lo que le ha sucedido en este caso a Don Quijote. Quiere decir que voy a escoger un efecto. ¿Cuál sería el efecto? Quiere decir en este caso las formas inapropiadas de comportamiento, en este caso dentro de un lugar. Esa sería la respuesta en conclusión. ¿El literal la dice aflicción ante las formas inapropiadas de comportamiento? Sí. ¿Reflexionar sobre el comportamiento? No, no me está diciendo que reflexione, sino solo me está dando a entender a mí del problema que hubo dentro de la clase, que era el mal olor. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. La otra me está diciendo compasión a las personas que no tienen buenos modales. Eso no debe existir. Es como, por ejemplo, usted le invite a algún compañero a su casa y su compañero sea cochino, por ahí se saque, yo qué sé, los zapatos del saco, por ahí tenga mal olor, o si se alimenta usted, yo qué sé, le invita un café, llega el café, se ensucia las manos, se limpia con el mantel de la mesa. Bueno, eso ya no es tener compasión. Compasión quiere decir ya ver si tal vez es una persona pobre que se le puede ayudar. Eso es tener compasión. La de comprensión a las personas que no saben comportarse, tampoco hay que tener comprensión. ¿Por qué? Porque hay que aprender a educarlos o darle, como se dice, una sugerencia para que tenga un cambio en su vida. Entonces, en sí, la conclusión que me está haciendo el ejercicio es como que hacer una comparación de lo sucedido en la vida actual con lo de un personaje en este caso. Y la respuesta correcta sería literal A. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Cuando ya le Sí, profe. grabe, en este caso el profe termine de finalizar el video, yo ya les vuelvo a subrayar en este caso diapositivas que faltan con la respectiva explicación. Profe, ¿qué es aflicción? No le escucho bien. ¿Qué es aflicción, profe? Ya en este caso, como dice, como afligirse. Esa es la aflicción, como afligirse, estar preocupado, en este caso de las cosas que están pasando en este caso. ¿Sí estamos claros? Es como tener Sí, tristeza, ¿no es profe, cierto, gracias. profe? Dígame, Richard, no le escuché. Es como tener tristeza ante un hecho. Exacto, es como decir estoy afligido, estoy preocupado, estoy tenso, eso significa. ¿Sí? Sí, profe, gracias.
Listo, ya. Vamos a resolver este ejercicio. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Con base al texto, identifique el enunciado que exprese una transformación en la escritura, me dice. La B, profe. Listo, correcto. La respuesta correcta sería la B. Vamos a ver en este caso por qué sería la respuesta la B. Nosotros vamos en este caso a identificar el enunciado que nos dice que exprese que una transformación en la escritura. O sea, ¿cuál ha sido la transformación en ese tiempo de la escritura? Dice, la gente del medievo era ágrafa y para expresar sus sentimientos más íntimos, dice. Necesitaba apoyo de quienes sabían escribir en la era digital, aún no existía el analfabetismo. A inicios del siglo pasado, los estudiosos gustaban largas vigilias copiando a manos los textos y documentos necesarios para la investigación. Hoy, lo que llevaba un mes de trabajo se despacha en un par de minutos mediante una pequeña máquina fotocopiadora. La fatigosa tarea del estudiante de tomar apuntes en clase y la del periodista que anota unas declaraciones se ha simplificado. Neurocientíficos y psicopedagogos se lo plantean en los planes educativos. Hacer herramientas tan habitual como lo había sido siempre, el cuaderno, sin embargo, para ellos escribir a mano tiene sus ventajas, en este caso, frente al uso del teclado de la pantalla. Entre ellas, facilita un mejor conocimiento de la ortografía, permite una mayor fluidez de ideas a la hora de escribir redacciones o mejorar la capacidad de lectura y además de potenciar la memoria. Entonces, miren, aquí el ejercicio nos está haciendo como si era un resumen de lo que cómo ha sido antes, en este caso, la gente antigua, de cómo escribía. Nosotros tenemos ahí una palabrita que nos dice la era ágrafa, perdón. La era ágrafa quiere decir en este caso que eran personas incapaces de escribir, que eran analfabetas, sí, que no sabían cómo expresar sus sentimientos. Pero ¿qué me dice aquí? De que después de un tiempo, ya durante varias investigaciones, nos dice que hubo cambios, dice que ahora ya la gente puede escribir en cuadernos, que se han utilizado nuevas tecnologías. Por eso me dice aquí, los neurocientíficos y psicopedagogos que lo plantean en los planes educativos fomentan cada vez más el uso de nuevas formas tecnológicas. ¿Qué quiere decir el uso de nuevas formas tecnológicas? Antes, por ejemplo, en mi tiempo se tenía que copiar todo. ¿Por qué? Sí, como se dice, sí había los celulares, pero no era permitido, como si. Ahora el profesor se saca el aire escribiendo todo el pizarrón. A veces se copia. ¿Qué hace? Espera, profe. Paga la foto. Ya está. Entonces eso es como que nos está haciendo una comparación del tiempo antiguo y del tiempo moderno. Quiere decir que antes es como que escribíamos y hacíamos conciencia y aprendíamos más. Pero ahora como lo están haciendo, dice que solo mediante algo digital que ya se les facilita, que ya no tienen nada de eso, quiere decir que está teniendo un problema. Entonces, ¿cuál sería el problema aquí? Que ya no se está utilizando los cuadernos, sino más lo que todo es una tecnología, que por eso nos dice la pregunta, ¿cuál sería la transformación? Quiere decir que antes de la utilización de los cuadernos, ahora ya no se utiliza, y ahora se utilizan lo que son las tablets, etcétera, los teléfonos de alta tecnología. Quiere decir que la respuesta correcta sería el literal B. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Ya. Listo, chicos. Entonces, justo hemos finalizado. Tienen todavía 15 minutitos para relajarse. Fue un problema en este caso al momento de ingresar. Entonces, ya para el siguiente simulador de lengua y literatura ya va a ser más rápido. Ya hemos visto casi toda la mayoría de los temas. Entonces, sin más que decir, chicos, ya les envío las diapositivas. En este caso, para que sean subidas al aula virtual.
Gracias, chicos, para todas las personas que están poniendo atención y para las preguntas, ya saben, me escriben, no hay ningún problema, chicos. Entonces nos veríamos el día de mañana, chicos. Gracias.